Tercera parte de 10 días en Florencia. Capítulo 10. Día 2. La habitación como. El sol se filtraba tímido por entre las cortinas pesadas del hotel, dibujando sombras suaves sobre la alfombra. Afuera, Florencia despertaba con el rumor de scooters y pasos sobre los adoquines. Adentro, sin embargo, el tiempo parecía no obedecer las leyes de la ciudad. Sarocha y Rebeca permanecían como en una burbuja, aisladas del mundo exterior por decisión y deseo. Era el segundo día desde que habían elegido estar juntas, no por compromiso, no por miedo a la soledad, sino por una extraña certeza que ambas sentían sin saber explicarla, una certeza que dolía de tan intensa, como si algo antiguo se hubiera activado dentro de sus cuerpos. ¿Quieres salir hoy?, preguntó Rebeca con la voz aún adormilada, el rostro semienterrado en la almohada. No respondió Sarocha con una sonrisa serena. Aquí estás tú, y yo también. ¿Qué más podríamos necesitar? El mundo podía esperar, ellas no. La mañana transcurrió entre roces suaves, besos sin prisa y juegos absurdos. Se turnaron para pedir el desayuno al cuarto, pero cuando llegó, ya se habían comido mutuamente. Reían mientras compartían un croissant cubierto de miel, sentadas en la cama, aún desnudas, los muslos rozándose como si la cercanía fuera la única ropa necesaria. «Sabes que tienes una forma muy particular de mirar», dijo Rebeca, mientras la observaba. «Como si buscaras siempre algo más allá de la superficie». «Es porque tú tienes profundidad», respondió Sarocha, «y quiero ver hasta dónde llega». La frase, pronunciada sin adornos, quedó flotando en el aire. Las miradas se encontraron, y hubo un temblor en el ambiente. No sexual, no inmediato, era más bien una sacudida emocional, como si alguien acabara de abrir una puerta interna que siempre estuvo cerrada. Rebeca se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso sin urgencia, pero con raíz. Un beso que decía te estoy viendo, y no solo te deseo. Sarocha le respondió con las manos, acariciando su espalda lentamente, sin buscar el placer directo, sino el reconocimiento. La piel como lenguaje. El segundo encuentro amoroso de ese día no fue una repetición del primero. Fue más hondo, fue suave, húmedo, tibio, lleno de pausas, de jadeos entrecortados, de abrazos a medio camino entre el deseo y la necesidad de no perderse. No se trataba de sexo, se trataba de habitarse mutuamente, y cuando terminaron, no se separaron, se quedaron así, entrelazadas, sintiendo cómo sus respiraciones se sincronizaban. «¿Crees que soy fuerte?», preguntó Rebeca, de pronto, con la voz rasgada. Sarocha la miró con ternura. «Sí, yo no, finjo, todo el tiempo. Soy la hija perfecta, la profesional exitosa, la mujer invencible. Pero en realidad, estoy cansada». Sarocha no interrumpió, solo se incorporó un poco, y apoyó su frente contra la de ella. «Yo también finjo», susurró. «Soy la artista sensible, la mujer serena, la que sabe estar sola, pero me siento rota desde los 15, desde que mi padre se fue». Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas. «Mi padre nunca se fue, pero siempre estuvo más presente para todos que para mí. Era amable, sí, pero lejano. Yo quería más. Siempre quise más de él, de todo». Sarocha acarició su rostro, secándole una lágrima con el dorso de la mano. «Yo quise menos dolor, menos gritos entre mis padres, menos promesas que no se cumplen». Las palabras se desbordaban, no como confesiones obligadas, sino como agua contenida demasiado tiempo. Las heridas, generalmente escondidas detrás del maquillaje emocional, salían ahora a la luz, sin disfraz, y ninguna de las dos juzgaba a la otra. Solo se miraban, se tocaban, se sostenían. «¿Has amado antes?», preguntó Sarocha en voz baja. Rebeca negó con la cabeza. «He estado con personas. Me he acostado con muchas. He tenido vínculos, sí, pero amar no. ¿Y tú? Una vez. O eso creí, pero me mintieron. Me usaron para llenar vacíos que no eran míos. Y desde entonces, ya no confío del todo». «Yo tampoco». Silencio. «Pero contigo es diferente», dijo Rebeca, con un hilo de voz. «Lo sé», respondió Sarocha. «Esa tarde, no hicieron el amor. No lo necesitaban. Se quedaron en la cama, mirando el techo, hablando de libros, de las películas que más les habían dolido, de las veces que quisieron irse sin dejar nota. Compartieron sus miedos más profundos, al abandono, al fracaso, al amor que cambia de forma, y se convierte en costumbre o crueldad». «¿Y si esto es solo un espejismo?», preguntó Rebeca. «Entonces, será el más hermoso que haya vivido», respondió Sarocha. «Pero no quiero preguntarme después cómo habría sido, si lo hubiera vivido sin miedo». Al atardecer, el vino volvió. Había algo ceremonial en beberlo juntas, en esa habitación,
que ya no era solo un espacio de hotel, sino un santuario compartido, una especie de confesionario donde las palabras sabían a piel. Rebeca se sentó frente a Sarocha, ambas con la manta apenas cubriéndolas. Se miraron largamente. Me asusta esto, mucho. A mí también, pero quiero seguir. Quiero ver qué somos cuando el reloj deje de contar hacia atrás. Sarocha sonrió con los ojos. Tal vez no haya un final, solo diferentes versiones de este comienzo. Brindaron, no por los días que faltaban, sino por los segundos que aún se les ofrecían. Cuando se amaron por tercera vez ese día, fue distinto otra vez. Esta vez, no se trató de explorarse, ni de reconocerse, ni siquiera de fundirse. Fue una afirmación, un estoy aquí, una especie de pacto de sangre sin heridas. Sarocha se arrodilló frente a ella, la besó desde el cuello hasta el vientre, con una delicadeza que hacía llorar. Rebeca respondió en silencio, con la espalda arqueada, con los dedos entrelazando los de ella, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Y cuando llegaron juntas, el mundo pareció contener la respiración. Antes de dormir, Rebeca escribió algo en la libreta del hotel. Sarocha la observó sin preguntar. ¿Qué escribes? Una frase. No quiero olvidarla. ¿Puedo leerla? Rebeca asintió y le tendió la libreta. Hay días que no deberían terminar nunca, y personas que llegan para mostrarnos quiénes éramos antes de la coraza. Sarocha cerró los ojos. Esa persona soy yo. Rebeca la besó en la frente. Sí, me estás mostrando quién soy en realidad. Se durmieron abrazadas, exhaustas, no de hacer, sino de ser, el cuerpo y el alma, sin máscaras. Y mientras afuera las luces de Florencia titilaban como luciérnagas antiguas, adentro, en ese cuarto, dos mujeres habían hecho lo más valiente, desnudarse más allá de la piel. Capítulo 11. Día 3. No saber cómo separarse. El reloj del hotel marcaba las 8:17 am, pero ninguna de las dos quería saberlo, no porque el día fuera a ser malo, sino porque el tiempo se había convertido en un enemigo sutil. Cada número que avanzaba les recordaba que lo que tenían era prestado. El tercer día comenzó sin palabras, solo un abrazo profundo. Sarocha despertó con Rebeca envuelta a su espalda, una pierna entre las suyas, el rostro enterrado en su cuello. La calidez de ese contacto era más elocuente que cualquier declaración, y sin embargo, hablarían, porque a medida que pasaban las horas, cada rincón de sus cuerpos parecía menos misterioso, pero sus mundos internos se desplegaban como un jardín aún por explorar. No puedo creer que aún estemos aquí, susurró Rebeca, sin abrir los ojos. Que no necesitemos nada más. Estamos completas, respondió Sarocha. Y cuando dos personas están completas, no necesitan adornarse con actividades. La idea era tan simple como radical. No hacer nada, no ver museos, no caminar por la ciudad más hermosa de Europa. Solo existir, con el corazón desnudo y los cuerpos aún latiendo con la memoria del día anterior. El desayuno llegó tarde, no porque se les olvidara pedirlo, sino porque se perdieron en una conversación que comenzó con libros y terminó en heridas de infancia. Rebeca hablaba de su madre como una figura de fuerza, pero también como una sombra que la presionaba a ser siempre perfecta. A veces siento que si fallo, no sé quién soy, confesó, comiendo un trozo de pan con mermelada. Yo fallé, dijo Sarocha sin rodeos. Cuando dejé de pintar durante un año, no podía más. Todo me dolía. Me levantaba, fingía, sonreía, pero nada tenía color. No sabía cómo empezar de nuevo. ¿Y cómo lo lograste? Un día, lloré sobre un lienzo en blanco. Literalmente, lloré. De rabia, de miedo, de vacío, y empecé a pintar con los dedos, solo formas, sin pensar. Era como si mis lágrimas hubiesen limpiado lo que bloqueaba la creatividad. Rebeca dejó la taza de café en la mesita de noche, la miró con una mezcla de asombro y ternura. Eres valiente. No, solo estaba rota, como tú ahora, como todos, en realidad. El día avanzó como un río sin presiones. Se ducharon juntas, pero no para excitarse, sino para acompañarse. Se enjabonaron como quien acaricia a una criatura herida, lentamente, sin expectativas. Rebeca le lavó el cabello a Sarocha y Sarocha le secó el cuerpo con la toalla, arrodillándose frente a ella, sin erotismo, pero con una reverencia que dolía de tan íntima. Luego se tumbaron en la cama y hablaron del arte de estar con alguien sin poseerlo. La mayoría de las personas quieren tener, no conocer, dijo Rebeca. ¿Y tú? ¿Quieres tenerme? No, quiero habitarte, aunque solo sea por estos días. Sarocha cerró los ojos. Le dolía lo hermoso de esas palabras. ¿Y tú? Preguntó Rebeca. Yo no quiero tenerte. Quiero que cuando pienses en mí dentro de un mes,
sonrías con los ojos cerrados, como si tu cuerpo todavía recordara mi piel. Hubo un silencio largo. Lo haré, dijo Rebeca al fin. Te juro que lo haré. Después del almuerzo, una ensalada fresca y fruta que apenas tocaron. Sarocha sacó su libreta de bocetos. Comenzó a dibujar, sin decir palabra. Rebeca la observó desde la cama, aún envuelta en la sábana. Los trazos eran rápidos, seguros, pero había una ternura en su gesto, una vulnerabilidad que no mostraba normalmente. ¿Qué haces?, preguntó Rebeca, con la voz baja, como si hablara en una iglesia. Te dibujo. ¿Por qué? Porque en ti veo una verdad que no quiero olvidar. Rebeca sintió que algo se le rompía por dentro. Se cubrió el rostro con la mano. Lloró en silencio. Sarocha no se acercó. Siguió dibujando, porque entendía que a veces el consuelo está en ser vista, no en ser tocada. Al atardecer, la tensión acumulada de tanto mirar sin tocarse explotó en el aire. El deseo, contenido por las horas de charla y ternura, volvió con la fuerza de un hambre espiritual. Se besaron de pie, junto a la ventana, el sol tiñendo sus cuerpos de ámbar. No se dijeron nada, solo se buscaron. Sarocha deslizó lentamente la sábana del cuerpo de Rebeca. No hubo prisa, solo contemplación. Besó cada parte de su cuerpo, como si fuera un mapa que debía memorizar antes de perderlo. Rebeca se rindió, le ofreció su cuello, sus senos, su vientre, todo, sin defensas, como si en ese momento, entregarse fuera el único idioma verdadero. En la cama, sus cuerpos se entrelazaron con una intensidad que no era carnal, sino espiritual. Las manos de Sarocha se movían con la precisión de una artista, sabiendo cuándo tocar y cuándo esperar. Rebeca jadeaba, pero no de placer físico, sino de emoción contenida. Cuando llegaron juntas, lo hicieron en un suspiro largo, un clímax sin gritos, sin movimientos bruscos. Fue un descenso, como caer de pie en un lugar seguro, y luego se abrazaron, durante minutos, sin hablar, ya de noche. El cielo florentino era un manto oscuro salpicado de estrellas. Desde el balcón del hotel, miraron juntas el Duomo a lo lejos. Nunca he sentido esto, admitió Rebeca. No solo la conexión, sino el vértigo. Yo tampoco, respondió Sarocha. Es como si estuviera cayendo, pero no quiero detenerme. Yo tampoco. ¿Y qué pasa si después de esto, todo lo demás nos parece pálido? Entonces viviremos sabiendo que una vez, durante 7 días, fuimos inmensas, completas. Antes de dormir, Sarocha le regaló el dibujo que había hecho. Rebeca lo miró durante largo rato. Esto soy yo, sí, pero no como te ves, sino como te siento. Era un retrato en trazos sueltos, pero el alma estaba ahí, en la forma en que los ojos se abrían al mundo, en la boca apenas sonriente, en la postura que parecía decir, estoy aquí, aunque me cueste. Rebeca lo abrazó, lo presionó contra su pecho, como si quisiera fundirlo con su corazón. Gracias, susurró. Gracias a ti, respondió Sarocha, por quedarte. Esa noche durmieron más abrazadas que nunca, como si el cuerpo de la otra fuera el único refugio verdadero. Y mientras el tiempo avanzaba, con su crueldad silenciosa, ninguna lo mencionó, porque en ese instante, el mundo no era un calendario, era un suspiro compartido entre dos almas que habían decidido encontrarse, aunque fuera por un breve e infinito instante. Capítulo 12. Día 4. Lo que arde bajo la piel. El cuarto día comenzó con un silencio extraño. No era incómodo, pero sí denso, como si algo hubiera cambiado durante la noche, como si la piel se hubiese impregnado de preguntas. Rebeca despertó primero. Observó a Sarocha dormir con una ternura que dolía, su respiración tranquila, el cabello negro enredado sobre la almohada, una pierna desnuda colgando de la sábana arrugada. Todo en ella era belleza y también una amenaza, porque por primera vez en su vida, Rebeca sintió que podría desear algo más que su libertad. Se sentó al borde de la cama, se abrazó a sí misma, y pensó, ¿qué haré cuando esto termine? El pensamiento era una daga suave, pero hundida hasta el fondo. Cuando Sarocha abrió los ojos, encontró a Rebeca sentada, con la mirada perdida en la pared. No le habló de inmediato, se limitó a observarla, a registrar la curva de su espalda, la forma en que apretaba los dedos contra sus rodillas. Supe que estaba pensando demasiado. Ben, susurró al fin, extendiendo la mano. Rebeca giró la cabeza y sonrió apenas, pero no se movió. ¿Estás bien?, preguntó Sarocha. No lo sé. ¿Quieres hablar? Quiero entender. Sarocha asintió lentamente. Se sentó, desnuda, frente a ella. Ambas estaban vulnerables, no solo por la falta de ropa, sino porque algo invisible se había instalado entre las dos,
el peso del después. ¿Qué quieres entender?, preguntó con suavidad. A mí, respondió Rebeca. A ti, esto, todo. Sarocha no respondió, solo le tomó la mano. Esa calidez le bastó a Rebeca para comenzar a llorar, en silencio. Lágrimas densas, sin escándalo, lágrimas de reconocimiento, de una tristeza antigua que al fin encontraba su salida. Después del desayuno que casi no tocaron, se tumbaron en la cama, una frente a la otra, mirándose sin prisa. La ciudad seguía afuera, indiferente, pero el cuarto era un mundo aparte, uno donde todo se estaba derrumbando y naciendo a la vez. ¿Tú eres feliz en tu vida?, preguntó Sarocha de pronto. Rebeca tardó en responder. No sé si conozco esa palabra, murmuró. ¿Cuál? Felicidad, o al menos, no sé si la he vivido. Más allá de instantes como este. Sarocha suspiró. Estaba siendo honesta, cruda, como ella. ¿Y tú?, preguntó Rebeca. Yo soy funcional. Pinto, expongo, vivo con calma. Pero hay un vacío que no llena nada. Como si toda mi vida fuera una sala de espera. ¿Esperando qué? Algo que no me atrevo a nombrar. Algo que me duela menos que la soledad, o que me duela distinto. Se hizo un silencio largo. Rebeca no podía dejar de mirarla. Quizás, eso que esperabas, era esto, dijo por fin, con voz temblorosa. Una semana en Florencia, una persona que te mire como si fueras un poema. Sarocha sonrió apenas. ¿Y tú? ¿Qué esperabas? Rebeca la miró, con los ojos brillantes. No lo sé, pero ahora que estoy aquí, tengo miedo de volver a mi vida como si nada. La tarde cayó con pesadez. La luz era dorada, pero sus cuerpos estaban cansados de tanta intensidad emocional. Hicieron el amor otra vez, pero fue distinto. Fue lento, casi triste, como si supieran que cada caricia era un intento desesperado por postergar el final. Rebeca se montó sobre Sarocha, sin prisas. Se besaron como si se pidieran perdón por la vida que habían tenido antes de encontrarse, como si cada roce fuera una promesa que no sabían si podrían cumplir. Cuando Rebeca se dejó caer sobre su pecho, jadeante, con las mejillas húmedas por lágrimas que no supo cuándo comenzaron, Sarocha le acarició el cabello en silencio. No quiero perder esto, murmuró Rebeca, sin moverse. No lo perderás, lo llevaremos dentro. No me basta, a mí tampoco. En la noche, compartieron una copa de vino junto a la ventana abierta. El aire florentino era tibio. Las campanas de alguna iglesia sonaban a lo lejos. He trabajado toda mi vida para llegar donde estoy, dijo Rebeca. Horas interminables, sacrificios, negar vínculos, evitar relaciones. Y ahora me pregunto si todo eso ha valido la pena. Yo pinté para no pensar, para no sentir, para no necesitar. Pero tú apareces y todo se desordena. Y si este desorden es lo más vivo que hemos sentido, entonces hay que sostenerlo aunque duela. ¿Y cómo se sostiene algo que tiene fecha de vencimiento? Amándolo sin miedo, aunque dure poco. Se acostaron temprano, no por sueño, sino por cansancio emocional. Se abrazaron con una ternura casi maternal, como si cuidarse fuera más importante que tocarse. Si todo esto fuera un sueño, ¿querrías despertar?, preguntó Rebeca. No, respondió Sarocha. Prefiero vivir dormida contigo que despierta sin ti. Rebeca besó su frente. Quedan 3 días. Lo sé. Siento que el reloj nos respira en la nuca. Entonces, respiremos más fuerte nosotras. Y así terminó el 4.º día. No con fuegos artificiales, ni con promesas, sino con una verdad que ambas sabían pero aún no se atrevían a pronunciar. El amor que nacía entre ellas no cabía en 7 días, pero también podría no sobrevivir al 8.º. Y eso era la forma más hermosa y cruel de amar. Capítulo 13. Día 5. No quiero pensar, solo sentir. La 5ª mañana amaneció con una claridad distinta. El cielo florentino parecía más suave, como si hubiese entendido que dentro de ese hotel, en esa habitación todavía envuelta en el perfume del día anterior, había algo que necesitaba protección. Afuera, los turistas llenaban las calles con la prisa del descubrimiento. Adentro, 2 mujeres se sostenían una a la otra, como si lo aprendido en estos días las hubiera vuelto más frágiles o más verdaderas. Rebeca fue la primera en abrir los ojos. Esta vez, no se levantó ni pensó en el futuro. Se limitó a observar a Sarocha, dormida a su lado, con una calma que no recordaba haber sentido nunca en su vida, como si el tiempo, por fin, se hubiese rendido. Se acercó lentamente y rozó su nariz con la de ella. Sarocha abrió los ojos despacio, y en ese primer cruce de miradas, todo el miedo de la noche anterior se disolvió. No hacía falta decir nada. El silencio era un idioma que habían aprendido juntas. No quiero pensar hoy, murmuró Rebeca. Solo sentir. Sarocha asintió. La tomó de la nuca y la besó.
Fue un beso sin destino, un beso que no buscaba llevarlas a ningún lugar, porque ya estaban donde tenían que estar. No salieron del cuarto, no hablaron del reloj. Se bañaron juntas, en silencio, dejando que el agua recorriera sus cuerpos como si cada gota fuera un pacto. Se enjabonaron mutuamente con una delicadeza que no tenía prisa. Cada caricia era una forma de leer la piel, de aprenderse por dentro. ¿Tienes miedo?, preguntó Sarocha, mientras enjuagaba la espalda de Rebeca con la palma abierta. Sí, pero es un miedo hermoso, como el que se siente antes de saltar al mar. ¿Y si nos ahogamos? Prefiero eso a no haberme lanzado. Sarocha la abrazó desde atrás. Las gotas le resbalaban por el pecho. Estaban vivas, completamente vivas. Desayunaron en la cama. Fruta fresca, pan con mermelada, café tibio. Nada del otro mundo. Pero en sus labios todo sabía más intenso. Cada bocado era una manera de habitar el presente, de estirarlo como si fuera un milagro. ¿Qué soñabas cuando eras niña?, preguntó Sarocha, untando con calma un pedazo de pan. Rebeca sonrió, con nostalgia. Quería ser astronauta. ¿En serio? Sí, quería escapar de la Tierra. Me parecía demasiado ruidosa, demasiado demandante. Y ahora trabajas en uno de los bufetes más poderosos de Inglaterra. Y a veces siento que sigo orbitando lejos de mí misma. Y ahora, Rebeca la miró. Ahora me siento en casa. Sarocha bajó la vista, conmovida. ¿Y tú? ¿Qué soñabas?, preguntó Rebeca. Ser invisible. ¿Por qué? Porque cuando no te ven, no pueden herirte. Y sin embargo te hiciste artista. Porque descubrí que el arte me permitía mostrarme sin entregarme del todo. Hasta ahora. Sarocha levantó la mirada. Había una humedad en sus ojos que no era tristeza, era gratitud. Rebeca le había devuelto el deseo de ser mirada por alguien que supiera mirar de verdad. A media tarde, volvieron a la cama. El cuerpo la reclamaba, pero ya no era deseo en bruto, era algo más hondo, una necesidad de fundirse, de borrar las fronteras entre tú y yo. Sarocha le besó la espalda a Rebeca con una lentitud que rayaba en lo sagrado. Cada vértebra era una historia que quería memorizar. La lengua bajó por la columna como un rezo. Rebeca cerró los ojos, dejó de pensar, solo sintió. Cuando hicieron el amor, no fue solo piel, fue alma, fue una conversación sin palabras. Se exploraron como quien abre una caja de secretos, con cuidado, con hambre, con ternura. El orgasmo llegó sin avisar, sin violencia, una marea que arrastró consigo todo el miedo acumulado en años de contención. Se quedaron abrazadas, temblando, sin saber si estaban llorando o riendo. No importaba. Más tarde, ya con la luz naranja del atardecer filtrándose por las cortinas, Sarocha se sentó frente al ventanal. Llevaba puesta solo una camisa blanca de Rebeca, abierta, suelta, el cabello recogido en un moño imperfecto. Dibujaba en su cuaderno con trazos rápidos. Rebeca la miraba desde la cama, fascinada. ¿Qué haces? Te dibujo, pero no como eres, cómo te siento. ¿Y cómo me sientes? Sarocha la miró, sonrió, como un incendio que no quema, pero ilumina todo lo que toca. Rebeca se levantó, caminó desnuda hasta ella, y se sentó sobre sus piernas. La besó despacio. Me he pasado la vida apagando fuegos. Gracias por encenderme. Sarocha la abrazó con fuerza. Gracias por no apagarme. Cuando cayó la noche, decidieron escribir una lista. No de promesas, no de planes, sino de sueños. Cada una tomó una hoja. Escribieron en silencio, lo que dolía, lo que deseaban, lo que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. Al terminar, intercambiaron papeles. Rebeca leyó los sueños de Sarocha: exponer en París, reconciliarse con su padre, aprender a perdonarse, besar a alguien bajo la lluvia sin miedo a parecer ridícula. Sarocha leyó los de Rebeca: adoptar un perro, dormir una semana sin despertador, vivir sin sentir culpa, dejar que alguien la ame sin rendir examen. Ambas lloraron, en silencio. ¿Y si cumplimos uno de estos sueños juntas?, preguntó Rebeca. ¿Cuál? Besar bajo la lluvia. Si mañana llueve, salimos. Y si no llueve, nos inventamos una tormenta. Esa noche durmieron entrelazadas, no como amantes, como algo más complejo, más antiguo, como dos almas que se habían reencontrado después de siglos de buscarse. No pensaron en el mañana, solo sintieron, y esa fue la forma más pura de amor que conocieron en sus vidas. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.